En octubre de 1973, en Cleveland, Ohio, una mujer llamada Dorothy detiene su coche en la estación Sahayo, en Pell Road, a las 5 de la mañana. La cola de coches se extiende por 3 manzanas. Un cartel escrito a mano en el surtidor de gasolina declara: máximo 4 galones. Apenas la semana pasada, no había límites. El coste se ha duplicado en apenas 6 semanas. Para enero, se proyecta que se triplique. Dorothy tiene $5.000 en una cuenta de ahorros en Cleveland Trust. Esta cuenta rinde un 4,5% de interés. Ella cree que su dinero está seguro. Sin embargo, no lo está. Durante los próximos 12 meses, la inflación erosionará un tercio de su poder adquisitivo, y no comprenderá por qué hasta que sea demasiado tarde. Ahora, centrémonos en Teherán, 1979. El Shah ha sido derrocado y la producción de petróleo iraní cesa. De la noche a la mañana, los precios del petróleo se duplican una vez más. El promedio industrial Dow Jones se encuentra exactamente donde comenzó la década. Una década perdida para los mercados de valores. Avancemos rápidamente de nuevo. Bagdad, 1990. Saddam Hussein invade Kuwait. Los precios del petróleo se duplican en cuestión de semanas. Una recesión le sigue en el mismo año. El mismo catalizador, la misma progresión y la misma ruina financiera para cualquiera que posea activos de papel. Este patrón se repite sin falta. Esto es lo que actualmente me quita el sueño. Para marzo de 2026, el estrecho de Hormuz estará cerrado. Los precios del petróleo han superado los $100 por barril. Los analistas ahora afirman que $200 están totalmente dentro del ámbito de lo posible. Irán ha prometido que esto sucederá. Esto no es un escenario teórico. Esto es una recreación en tiempo real de 1973, pero a una escala amplificada, con una economía global más vulnerable que la sustenta. Al final de este vídeo sabrás precisamente cuáles fueron los 4 activos que resistieron la última vez que los precios del petróleo se dispararon y cuáles se volvieron inútiles. Quédate conmigo antes de que profundicemos. Esta información es histórica, no un consejo financiero. Por favor, haz tu propia investigación. La secuencia de cada crisis petrolera se mantiene constante. Un paso crítico es bloqueado, la oferta desaparece, los precios se disparan y la inflación se acelera. Los bancos centrales entran en pánico, los activos de papel colapsan, y luego comienza una transferencia de riqueza de los desprevenidos a los preparados. En 1973, las naciones árabes productoras de petróleo impusieron un embargo a Estados Unidos después de que Nixon enviara ayuda de emergencia a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo crudo se dispararon de $3 a $12 por barril, un aumento de 4 veces. El mercado de valores perdió casi la mitad de su valor durante los 2 años siguientes. La recuperación duró casi 7 años, no solo meses, sino años completos. Luego, en 1979, la revolución iraní provocó la retirada del petróleo iraní del mercado global. Una vez más, los precios del petróleo se duplicaron y la inflación se disparó a cifras de 2 dígitos. Este acontecimiento desató el pánico en la Reserva Federal. Para 1981, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se acercaba al 16%, lo que paralizó financieramente a quienes invirtieron en bonos a largo plazo. Avancemos hasta 2026. El estrecho de Hormuz se vuelve intransitable. Una asombrosa quinta parte del suministro mundial de petróleo desaparece, lo que representa la interrupción de suministro más significativa jamás registrada en el mercado petrolero global. En respuesta, la Agencia Internacional de Energía despliega su mayor reserva de emergencia hasta la fecha. Este esfuerzo tiene un impacto mínimo. El déficit diario asciende a 15 millones de barriles, un volumen equivalente a la producción diaria total de petróleo de Estados Unidos. No existe un sustituto sencillo. Nos enfrentamos al mismo cuello de botella, al mismo fuerte aumento de precios y al mismo pánico generalizado. La validez de este patrón no está en duda. La pregunta crucial es ¿qué activos posees cuando un evento así se desarrolla? El oro se erige como el activo principal. Lo que realmente asombra a la gente sobre la década de 1970 es que el oro no solo superó la inflación, superó por completo a cualquier otra clase de activo.
sin competidores cercanos. Tras el cierre de la ventanilla del oro por parte de Nixon en agosto de 1971, el oro, valorado en $35 la onza, se disparó a $850 la onza en enero de 1980. En menos de una década, su valor se disparó de 35 a $850. Al mismo tiempo, las acciones vieron cómo su poder adquisitivo disminuía año tras año, mientras que los bonos experimentaron pérdidas aún mayores durante ese mismo período. El oro logró un rendimiento anual del 9% después de ajustar por inflación. El principio subyacente es sencillo. Un aumento en los precios de la energía hace que cualquier cosa valorada en moneda de papel se deprecie. El oro no es un activo de papel. Ningún gobierno lo imprime, ni se crea a través de la deuda. Un detalle crucial que a menudo se pasa por alto es este. Un mes antes del embargo, la OPEP adoptó una resolución lamentando que la depreciación del dólar los había defraudado efectivamente. Comenzaron a valorar el petróleo en términos de oro en lugar de dólares, no por afecto al oro, sino porque incluso los propios productores de petróleo desconfiaban de la moneda en la que vendían su producto. Un hallazgo notable fue demostrado en un trabajo de investigación de Hams y Wills. Antes del embargo, el precio del petróleo, cuando se denominaba en oro, había caído más del 50%. El aumento de precios percibido no fue meramente una maniobra política. Representó el esfuerzo de la OPEP por recuperar el poder adquisitivo perdido. Tras el aumento, el precio del petróleo, medido en oro, volvió precisamente a su nivel anterior. Esta crisis constituyó una reevaluación del valor, más que un shock imprevisto. Cuando se evaluó en la única moneda que los gobiernos no pueden devaluar, nada se alteró fundamentalmente. Actualmente el oro ha superado los $4.500 la onza, llegando incluso brevemente a los $5.000. Este patrón se está desarrollando actualmente. El segundo activo es la tierra de cultivo, un hecho que a menudo toma a la gente por sorpresa. A lo largo de la década de 1970, las tierras de cultivo estadounidenses se clasificaron como la segunda clase de activo con mejor rendimiento, solo por detrás del oro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos monitoreó esta tendencia. El valor de las tierras de cultivo estadounidenses escaló de $137 por acre en 1970 a $737 en 1980. Lo que representa un aumento de más de 5 veces en una sola década. Además, esta cifra excluye el valor de la producción agrícola de la tierra. Los precios de la carne de res se duplicaron, el maíz casi se triplicó y el trigo se cuadruplicó. La tierra misma ganó valor, y su rendimiento agrícola también aumentó de valor al mismo tiempo. En última instancia, las tierras de cultivo generan necesidades que son indispensables para la vida humana. La agricultura moderna depende en gran medida del petróleo. El diésel alimenta los tractores y el gas natural es la fuente de los fertilizantes. Los aumentos en los costos de la energía conducen inevitablemente a aumentos correspondientes en los precios de los alimentos. El costo de los comestibles se dispara. El valor de la tierra agrícola aumenta a la par con estos costos. Además, a diferencia del oro, ninguna autoridad federal ha confiscado tierras de cultivo durante períodos de agitación financiera. Esto no sucedió en 1933, ni ha sucedido nunca. No existe ninguna orden ejecutiva para la confiscación de tierras agrícolas. Cualquier gobierno que confisque granjas inevitablemente provoca una hambruna. Incluso los déspotas comprenden esta verdad fundamental. Un breve interludio. Si estás reconociendo que los activos que tu asesor financiero pasa por alto constantemente son precisamente aquellos que resisten las crisis petroleras, por favor, haz clic en el botón de suscribirse. Estás viendo al historiador financiero independiente. Mi objetivo es presentarte los análisis post-mortem, permitiéndote discernir patrones recurrentes antes de que se manifiesten de nuevo. Nuestro tercer punto se refiere a las acciones energéticas, pero viene con una advertencia crucial. A largo plazo, las acciones del sector energético superaron significativamente al mercado general a lo largo de la década de 1970. Una cartera dividida equitativamente entre Exxon y Chevron, mantenida durante esa década,
rindió 5 veces los retornos del S&P 500. Sin embargo, aquí está la advertencia crucial, a menudo omitida de los relatos históricos. Durante la misma crisis del petróleo, que teóricamente debería haber beneficiado a las acciones energéticas, específicamente la caída del mercado de 1973, esa misma cartera vio desaparecer casi la mitad de su valor, reflejando la caída del mercado en general. Considera esto. A pesar de que los precios del petróleo se cuadruplicaron, las acciones energéticas se redujeron a la mitad. La razón subyacente es que durante un pánico de liquidez, todos los activos se venden. Las llamadas de margen son indiferentes a tus tenencias. Aunque las acciones energéticas se recuperaron más rápidamente y ascendieron a alturas significativamente mayores, sobrevivir a la caída inicial fue un requisito previo. Vender en el punto más bajo del mercado hizo que cualquier ganancia potencial a largo plazo fuera irrelevante. Por el contrario, el Nifty 50 ilustró una lección diferente. Empresas como Polaroid, Xerox y Avon, acciones de primera línea muy queridas que cotizaban a 50, 60 o incluso 90 veces las ganancias, se desmoronaron cuando golpeó la crisis del petróleo. Nunca se recuperó. Polaroid, por ejemplo, se declaró en bancarrota. Cuando la inflación se acelera, el mercado deja de asignar altas valoraciones al crecimiento prospectivo. En cambio, exige valor inmediato, no meras promesas. Nuestro cuarto punto es la deuda pública a corto plazo, a menudo considerada poco emocionante. Sin embargo, este activo tan aburrido protegió a muchos. Los bonos del Tesoro a largo plazo fueron devastados en la década de 1970, ofreciendo un rendimiento fijo que la inflación erosionó implacablemente anualmente durante 10 años. Sin embargo, las letras del Tesoro a corto plazo, que vencen en unos pocos meses, lograron seguir el ritmo de la inflación, esencialmente sin pérdidas ni ganancias. Aunque no es emocionante simplemente mantener tu capital cuando las acciones se desploman y los bonos sufren pérdidas significativas, está lejos de ser aburrido. Es una cuestión de supervivencia. El principio subyacente es el vencimiento. Las letras a corto plazo ajustan sus tasas de interés a medida que aumenta la inflación, mientras que los bonos a largo plazo tienen tasas fijas. Una duración extendida resultó perjudicial para los inversores en bonos. Una duración más corta ofreció protección. ¿Qué activos se volvieron inútiles? Las cuentas de ahorro. Considera a Dorothy en Cleveland, quien tenía $5,000 depositados en Cleveland Trust. Su banco ofrecía una tasa de interés del 4,5%, mientras que la inflación se disparó al 12%. Sin que ella lo supiera, en realidad estaba pagando al banco para que gestionara sus fondos. Además, lo que los relatos históricos a menudo pasan por alto es esto. Los individuos más gravemente afectados no eran tomadores de riesgos, eran los ahorradores más cautelosos y diligentes de América, aquellos que seguían meticulosamente todas las reglas. Aquellos que ahorraron diligentemente, evitaron el riesgo y depositaron su fe en el sistema, vieron su riqueza aniquilada. Esto no se debió a un colapso repentino del mercado, sino más bien a la disminución gradual e imperceptible de su poder adquisitivo, incluso mientras su gobierno les aseguraba que todo estaba bien. Los indicadores de advertencia actuales son claros. El estrecho de Hormuz es inaccesible. La Reserva Estratégica de Petróleo tiene la capacidad de liberar 4,5 millones de barriles diarios. Con un déficit diario de 15 millones de barriles, la reserva es insuficiente para cubrir la brecha. Puede proporcionar alivio durante semanas, pero no durante meses. Varios países del sudeste asiático ya están implementando el racionamiento de combustible. Tanto Tailandia como Vietnam han experimentado surtidores secos, impidiendo que los ciudadanos se desplacen a sus trabajos. Los mismos mecanismos que evitaron la crisis global en 1974, como la capacidad de reserva, los productores alternativos y las reservas de emergencia, están significativamente debilitados hoy en comparación con hace 5 décadas. Este patrón subyacente es fácilmente discernible para aquellos que están dispuestos a verlo. A las 5 de la mañana, Dorothy y Cleveland soportaron una espera de 3 horas
solo para conseguir 4 galones de gasolina. Sin que ella lo supiera, estaba experimentando una importante redistribución de la riqueza, un hecho del que nadie le había informado. Mientras la prensa lo calificaba de escasez, el gobierno lo desestimó como algo meramente temporal. Al mismo tiempo, su banco le aseguró que sus ahorros seguían estando seguros. Al mismo tiempo, Banker Hunt adquirió plata por $3 la onza, habiendo extraído lecciones de la historia de la República de Weimar sobre el destino de las monedas de papel sin respaldo. Su previsión resultó acertada hasta que su ambición, impulsada por un apalancamiento excesivo y los subsiguientes cambios en las regulaciones gubernamentales, lo llevaron a su ruina. Sin embargo, su intuición fundamental era acertada. Los activos tangibles mantenidos fuera del marco bancario convencional conservaban su valor, en marcado contraste con los activos basados en papel. Dorothy depositó su fe en el sistema establecido, mientras que Banker Hunt confió en los precedentes históricos. Este patrón es matemáticamente predecible, haciendo que el resultado final sea inevitable. Tus acciones representan la única variable, por lo tanto, diversifica tus activos de forma proactiva en lugar de esperar a que las circunstancias te obliguen.